Mujeres por Doñana nace con un proyecto en un viñedo y en un olivar, utilizando burros y gansos para el desbroce de la hierba. A escala industrial se utiliza el glisofato, que es un herbicida que se echa en la tierra pulverizado, y eso destroza tanto la hierba, mata insectos, mata las aves que existan en esa zona. Huelva tiene un alto índice de cáncer. En la zona industrial se le achaca a la industria, pero en la zona del Condado y del Andévalo, donde no hay industria, pues se le achaca a la utilización de productos químicos, claro. Tenemos cerca el entorno del Parque Natural de Doñana y luchamos también contra ese tipo de herbicidas en la zona del entorno natural. En esas 9 hectáreas de viña y olivar hemos observado que la avifauna de la zona está volviendo. Hemos detectado que en esta viña tenemos una cantidad de erizos suficientemente amplia y por supuesto vamos a seguir manteniendo esta colonia de erizo todo el tiempo que podamos. Tenemos codornices, tenemos perdices, tórtolas que ya estaban el año pasado y ya este año han anidado en la zona, con lo cual cada vez va aumentando más la vida animal. Sí, un remanso de paz. Utilizamos los burros porque los burros solo se comen la hierba y el pasto seco. Tenemos una cuadrilla de burros que vienen de la Asociación del Burrito Feliz. Algunos han venido aquí rescatados de otros sitios, otros han nacido aquí, y los que han nacido aquí desde pequeñitos los he tenido en contacto diario conmigo y por supuesto ellos me tienen como una madre.